Bueno, bienvenidos a una nueva reunión de la Comisión de Finanzas y del IAF Filial Rosario. Hoy nos convoca un tema macroeconómico, el licenciado Gabriel Pogliani, economista jefe de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario y la región. Así que bueno, todo tuyo, Gabriel, tenés una presentación, ¿verdad? Sí, tengo. ¿Qué Arrancar. tal? ¿Cómo va? Bienvenido, Bueno, Gabriel. gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Traje una breve presentación. Hablando con Diego, digo, bueno, traigo algunas filminas, 10 más o menos, como para explicar un poco cómo está la macro, cómo viene el programa económico, hasta dónde se avanza y qué nos espera un poquito para el futuro. No tan futuro, sino el futuro que son los meses hasta diciembre, ¿no? Después 2027 ya será otro escenario distinto. Después, quien quiera hacerme una pregunta sobre comercio, industria, cualquiera de los sectores, yo estoy a cargo del Departamento de Economía de Federación Gremial, así que bueno, tenemos mucho roce con la economía real y con los sectores productivos. Este, mm, yo quiero hacer simplemente una introducción de un tema, a ver si puedo. Diego, vos decime Sí, si lo está. estoy reproduciendo bien, si va, Sí, dale. perfecto, Cualquier Gabriel. cosa que se frene en algún momento me avisás. Dale. Eh, yo le puse el título que es de la inflación a la reactivación de los sectores productivos, es decir, a nivel macro había temas que hoy ya casi pasaron de moda, diría, ¿no? Es decir, hablar de inflación y de la baja de inflación hoy en día ya es un programa, aunque tenga cierta inconsistencia, yo no voy a discutir en ese tema, ni tampoco alguien me puede decir, bueno, pero la sostenibilidad de este programa antiinflacionario, bien, pero lo que vemos mes a mes o año a año es que la inflación está bajando, ¿no? De hecho, hoy se publicó el índice de mayo, 2,1%, es decir, volvió a bajar con respecto al anterior. Bien, me da 14 en el año, me da 33 interanual. Entonces, bueno, ya tengo casi 2 años que me da 30% aproximadamente contra un año anterior, hace 2 años atrás, que me dio 118%. Entonces, es una baja de inflación, es un cambio de tendencia. Ahora, ¿cuál es el problema que está jugando hoy en día en la economía argentina? Y son los sectores productivos, los sectores productivos que hoy tienen guarismos en retroceso, entonces tengo que de alguna manera reactivarlos para tener un programa económico consistente. Empiezo con algo internacional, ¿no? Porque la otra vez cuando estuvimos en la reunión, sé que Diego o los moderadores siempre preguntan de algo internacional. Es como ir bajando, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Viste? Es como Sí. ir bajando con un dron, ¿no? Voy de arriba y me voy metiendo cada vez más hasta que llego a la puerta de mi local o de mi empresa, ¿no? Para no repetir mucho de lo de la guerra, la incertidumbre que puede generar Estados Unidos o etcétera, los países, este nuevo escenario geopolítico, yo quiero hacer hincapié en algo que a mí me llamó la atención y me llamó la atención de sobremanera porque es algo inédito que no había pasado nunca en la historia económica del mundo. Le digo por qué. El Banco Mundial, que es como ¿se entiende? Es un tanque de pensamiento mundial, donde cada año hace un informe sobre algunas cuestiones económicas que cree que son de relevancia para el orden mundial, ¿no? En 1993 desarrolla o redacta un informe que se llama El Milagro de Asia Oriental, donde de alguna manera le mostraba al mundo cómo estos países de Asia Oriental, digamos, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Hong Kong, bien, estos países habían logrado un desarrollo económico en base a políticas de mercado, ¿no? Donde el sector público se retiraba, dejaba
al sector privado como el motor de la economía principal, ¿no? Y que cuanto menos o más chico sea el sector público, era mejor para el desarrollo. Lo demostraba a través de este informe en 1993, ¿sí? Y que las políticas industriales de los países deberían estar en retrocesos, es decir, no podían estar dirigidas desde el sector público. 3 décadas después, el mes pasado, 3 décadas después, ¿no? El mes pasado, el Banco Mundial, en un nuevo informe que saca, dice que en su momento, en 1993, estigmatizó erróneamente la política industrial llevada a cabo o llevada adelante por los gobiernos nacionales, ¿no? Dijo que había sido un error que desestimara ese tipo de políticas y que los países hoy, en la actualidad, deberían volver o deberían tener una nueva política industrial. No tanto como aquella época, ¿no? De un cierre de la economía, ¿no? Un proteccionismo y a través de evitar importaciones, un desarrollo incipiente de la industria nacional, sino que debería tener una política industrial llevada a cabo por el sector, por el gobierno, por el sector público y que ahora debe ser un poco más ofensiva que defensiva, ¿no? Entonces, para mí esto es el dato a nivel mundial como que aparece un nuevo jugador que es las políticas industriales y las nuevas políticas industriales del siglo XXI. ¿Qué vamos a tener? Gobiernos en que vuelven a este tipo de instrumentos para incentivar de alguna manera un sector de su economía que cree que le va a dar un impulso sobre todo al empleo. Ellos se dan cuenta que el empleo industrial es un empleo eh, sin dejar de lado el empleo de los servicios, el empleo de lo comercio, pero el empleo industrial es un empleo de calidad que genera muchas cualidades en el empleado. Entonces, de alguna manera, insta a que los países vuelvan a aplicar políticas industriales, pero con una mirada un poco distinta, más estratégica, más ofensiva para ganar mercados internacionales y no tanto defensivo o proteccionista, ¿sí? Así que bueno, fue mi comienzo del escenario internacional y ya vamos a tener más noticias sobre esto, por supuesto. Bien, Bien, perfecto. bien. Bajo un poco y ya me voy metiendo a la economía local, a la economía argentina, ¿no? Entonces, yo digo, esto que se generó de que la economía argentina está a dos velocidades, es cierto, que tiene cierta heterogeneidad, es cierto, los números me lo muestran, ¿no? Los números me muestran que los sectores de la economía argentina están yendo o están creciendo o decreciendo a velocidades distintas. Eso es innegable, ¿no? Ahora, 3 puntitos marqué ahí, ¿no? Crecimiento del PBI. ¿La Argentina creció? Sí, creció en el 2025. 4,4. El PBI creció en el 2025, después de 2 años anteriores de caída consecutiva. Entonces mostró un cambio de tendencia. Ahora, ese cambio de tendencia, ¿en qué se basa? ¿En qué sectores productivos? Bueno, es la totalidad, es el promedio de los sectores productivos de la Argentina. Acá no hay distinción de los que van bien de los que van mal. Meto todo adentro de una bolsa, saco un promedio y me da 4,4. Bien, un indicador importante es el PBI está creciendo. Voy al tercer punto. La meta para el 2026 se pronostica o más o menos puedo estimar que el PBI pueda crecer por segundo año consecutivo. Un poco menos el crecimiento puede llegar a un 3%, 2,8. Quizás cuando vayamos transcurriendo los meses baje un poquito, ¿no? 2,5, pero bueno, el dato es positivo, digo, tiene un signo positivo, por eso es positivo, ¿no? Salir un poco de esta cuestión del serrucho de un año positivo seguido de un año negativo. Y acá me meto en el tercer punto, que es el del medio, que es la paradoja. Digo, tengo 2 años de crecimiento del PBI, pero espera, tengo que mirar un poco adentro. Entonces veo que hay como una especie de brecha dentro de ese crecimiento. Primero, la macro y la micro, ¿sí? Yo sé que me van a decir, la micro, la suma de la micro es la macro, ¿sí? Entiendo perfectamente. Pero
los indicadores macroeconómicos no siempre son los indicadores micro, es decir, lo que yo tengo dentro de mi empresa, hay indicadores micro que no tienen que ver con la macro. La macro es el ambiente, la macro es el escenario donde yo me muevo, son el costo país, el costo argentino. ¿Sí? ¿Cuál es mi competitividad sistémica? Esa es la macro. La micro son mis costos, mis empleados, mis insumos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una macro contra la micro. Ahora voy a explicar eso, ¿no? Y hay un dinamismo, esta es la brecha que yo veo. Yo veo un dinamismo de sectores primarios que están siendo dinámicos, que tienen aumentos de los niveles de producción contra sectores que son básicamente urbanos. Por eso yo digo una economía urbana contra una economía rural, más o menos podríamos decir eso, ¿no? Una economía urbana contra una economía primaria. La primaria va bien, la urbana, donde están la industria, el comercio y la construcción, muestran signos de retroceso. Entonces, la paradoja que vamos a explicar es esa. Micro, macro, sectores primarios, sectores urbanos, ¿no? Bien, paso a la otra. Ahí puse un poquito esa especie de también paradoja, ¿no? Ahí veo el bull market, el bear market, ¿no? Esa cosa de quiénes son los más pujantes y los otros, si bien tienen un peso específico muy grande, hoy no son tan pujantes, ¿no? Entonces, la Argentina experimenta, o la economía argentina experimenta esta cosa de una desconexión, ¿no? Hay una macro exitosa. ¿Es cierto que la macro es exitosa? ¿Por qué explico esto? Porque a veces yo digo medios económicos o datos económicos me llegan muchísimo. Y yo no puedo discernir muy bien si hay algo que no estoy viendo. Digo, hay un crecimiento de la economía que yo no la veo en mi economía, porque yo voy al negocio, voy a un comercio, o veo la construcción, o veo la industria y veo que se quejan de que no tienen demanda, no tienen consumo, no tienen venta, la facturación ha caído. Sin embargo, escucho por los medios que hay un montón de variables que sí están muy bien. Entonces, esa es la paradoja. La macro es exitosa, sí es cierto, es exitosa. Yo lo puse entre comillas, después podemos discutir a qué le llamamos éxito, pero hoy en día tenemos superávit fiscal, ¿no? Las cuentas por lo menos están ordenadas, ¿sí? Ahora, ¿eso es algo nuevo, actual, de este mes, del mes pasado? No, 22 meses de cuentas ordenadas y equilibradas del sector público. ¿Estamos? Baja de inflación. Lo hablamos al principio, baja de inflación. ¿Es algo de ahora? ¿Es algo de coyuntura? Sí, puede ser de coyuntura, pero la inflación está a la baja. Año a año va bajando, mes a mes, tiene una tendencia a la baja, ¿no? Una tendencia negativa. Estabilidad cambiaria. El precio del dólar hoy, ¿sí? Hagamos ahí un redondeo 1400, 1500. Juguemos con ese margen. ¿Desde cuándo? Desde agosto del año pasado tiene el mismo precio. Agosto del año pasado. Ya van 10 meses, ¿no? Ya van 10 meses en que el precio del dólar, algo casi inédito y nunca visto, ¿no? Que el precio del dólar esté estable casi un año. Y el riesgo país, por supuesto, abajo de 500 puntos, algo que de alguna manera el programa económico había direccionado para buscar financiamiento internacional, hoy está ahí, no está abierto el financiamiento o no lo buscó, pero el riesgo país se está acercando a lo que pretende. Ahora, miro para el otro lado una microeconomía estancada. ¿Qué quiere decir? El ajuste fiscal y monetario que hizo este programa económico es demasiado restrictivo como para darle aire a algunos sectores. ¿A cuál? Comercio, industria y construcción. ¿Por qué? Porque aquellos sectores que están mirando el mercado interno se encuentran con consumidores que hoy no tienen ingresos para esos consumos, ¿no? Hay una especie de efecto pinza. Yo se lo decía y cuando hablábamos con Diego le decía un efecto pinza sobre primero sobre la rentabilidad de las empresas y sobre nuestros ingresos, ¿no? De un lado tengo los servicios impuestos que están indexados directamente por IPC. Y del otro lado tengo mis ingresos y mis ingresos no están indexados. Entonces, de alguna manera, de un lado vienen los costos, del otro lado no tengo la indexación
de los ingresos y eso me comprime mi rentabilidad. Es decir, no tengo dinero que me sobre para aumentar mi consumo, ¿no? Hago el consumo básico. ¿Qué le pasa a las empresas? Lo mismo. De un lado tienen los costos fijos, los costos de funcionamiento que aumentan mes a mes, indexados completamente por inflación, y del otro lado tiene ingresos que van a la baja porque el consumidor no entra a su local, ¿no? Bien hasta ahí, más o menos, ese efecto pinza que comprime aún más la rentabilidad del negocio. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que cubrir costos fijos que antes no lo cubría, los tengo que cubrir con parte de mi rentabilidad, cada vez más pequeña. ¿Sí? Sí, sí, hay una fuerte Ese es un compresión de problema. márgenes. Sí. Sí, te quería agregar, en la macro ¿Sí? exitosa, en ese párrafo, hay Ujú. superávit de cuenta corriente también, o sea, superávit gemelos, que hacía muchos años que no teníamos, pero bueno, ese efecto pinza que vos marcás se observa mucho, ¿no? En muchas empresas de estos tres rubros que están en retroceso, que después vamos a ahondar, ¿no? Seguramente con todo el ida y vuelta que tenés vos dentro de Sí. la federación. Totalmente, totalmente. Se ve claramente. Es Sí, más, los empresarios de alguna manera están diciendo, bueno, me piden que sea más eficiente, que baje costos. En algún momento la baja de costos ya como que no tiene un efecto si del otro lado no hay una entrada de ingresos. Es decir, si yo no tengo ingresos de los consumidores, de las ventas, de la facturación, por más que achique costo y achique rentabilidad, bueno, en algún momento ese equilibrio se quiebra, ¿no? De hecho, estamos viendo que hay un aumento de el endeudamiento de locales comerciales y de algunos industriales, un aumento del endeudamiento. ¿De dónde saco esa liquidez que me falta y que no viene de mi facturación? Bueno, en este momento, en este periodo, la saco del sistema financiero, ¿sí? Que también vamos a ver algo del sistema financiero. bien. Bien. Continúo. Entonces, este es el rompecabezas que hoy tiene la economía argentina, ¿no? Sectores que van a alta velocidad y sectores a baja velocidad. ¿Cuáles son los de alta? Agroindustria, energía, minería y el sistema financiero, ¿sí? Ahí se metió parte de los servicios que tiene muy buenos guarismos. Baja velocidad, industria, comercio y construcción. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que industria, comercio y construcción son intensivos en mano de obra, son intensivos en empleo. Agroindustria, energía y minería son intensivos ¿en qué? En capital y no tanto en mano de obra. Entonces, me generan divisas, me generan inversiones de capital, me levantan el índice general, esto del PBI, ¿cuánto creció? 4,4%. Estos sectores me levantan toda esa parte de la macroeconomía, pero los otros sectores, ¿qué me deprimen? Me deprimen el ingreso de los consumidores y me deprimen el empleo, ¿sí? Y ya puede aparecer algún tipo de problema que yo pueda tener con el desempleo o el desempleo incipiente que después empieza a profundizar, ¿no? Bien. Acá está el semáforo. Esto es 2025. ¿Cómo le fueron a cada uno de estos sectores? Entonces yo lo tengo ahí con claridad. Energía. Me baso en vaca muerta. ¿Qué es energía? Hoy el centro neurálgico es vaca muerta. ¿Cuánto aumentó en un año? 18,5%. Y ahí están las explicaciones, ¿no? La exportación, gasoductos que se terminan, el RIGI que de alguna manera me incentiva a que las inversiones sigan llegando para ese tipo de desarrollo. Minería, puntualmente litio y oro, 15,7% por encima del año anterior. La demanda global, el aumento de los commodities, ¿sí? Y grandes proyectos de inversión externa, ¿no? Agroindustria, 45%. 45%. Voladura, Bien. ¿ah? Voladura, voló. Vuela agroindustria, campo, ¿sí? Ese es muy importante, un proveedor muy importante de divisas, me estabiliza el tipo de cambio, me da esta paz cambiaria que existe, ¿no? Lograr que en un año el dólar no aumente es básicamente gracias a la agroindustria. Bancos y finanzas, 25%, ¿no? Entonces acá también hay que ver cómo los bancos se van adaptando a los modelos
a los modelos económicos o a los programas económicos, ¿no? Porque sí. Tendríamos que hacer un poco más largo y ver cuándo los bancos, si en algún momento el sistema financiero tuvo algún retroceso, ¿no? Creo que hoy está en cambio, creo que hay una reestructuración de su base de costo, de su estructura, ¿sí? Pero en general, el sector aumentó un 25% con respecto al año anterior. Y ahí tenemos los tres sectores que están en retroceso y que me están impactando en el empleo, como es el comercio, la industria y la construcción. Fíjense, 5% abajo, 9,5% y 14,2%. Si bien podemos ver mensualmente, después desagregar un poquito cuáles son los meses que fueron creciendo en algún momento, fíjense que cuando yo no tengo aumentos de tarifa, eso le da un cierto respiro al consumo y al comercio. La construcción ahora también tuvo un repunte gracias a obras públicas que fueron directamente pasadas o transferidas a las provincias o que las provincias, bueno, se hicieron cargo. Ahí hubo un repunte de la obra pública, no tanto para residencial o construcciones. Ese también es un tema a ver, porque vemos que el campo, si bien tuvo un 45% de aumento, no tuvo un flujo directo de fondos que vayan a la construcción como años anteriores, ¿no? Eh, Creo que ahí hay algo para ver, sobre todo que puedan charlar en esta comisión, es el valor del peso, la apreciación del peso. El peso hoy tiene valor, valor que no tenía años atrás, y hoy es una fuente para, una fuente para invertir en pesos, para mantener el peso y después no es y que la construcción no es la única reserva de valor como existía en años atrás, ¿no? Sí, hay más conocimiento, en todo caso, del mercado de capitales. Y por otro lado, como vos marcabas anteriormente, hay inflación en dólares, con el dólar flat, planchado, Sí. con una tasa de inflación de 30 y pico por ciento, 32, 33. La construcción, ¿sí?, de pozo o residencial, medida en dólares, está muy alta, entonces conviene más el a estrenar. Se cruzaron las curvas, el a estrenar está igual o por debajo del costo de construcción. Entonces, bueno, mientras haya stock para vender esos inmuebles, la construcción queda en espera. Por eso esa caída roja, roja, ¿no?, muy fuerte de la construcción, sumado a lo que vos comentaste, la obra pública, ¿no?, el frisamiento, que ahora están los pliegos al ámbito privado para los corredores viales que mueven el 80% del tráfico, ¿no?, en el país. Pero bueno, está arrancando recién ahora en junio la ejecución. O sea, el tema es el descalce en el tiempo, me parece, ¿no? Tal cual. Se frena la obra pública y 2 años después arranca la ejecución del nuevo esquema. No se calzaron en el tiempo, no se concatenaron. Sí, sí, sí. Así tal. Bueno, eh, ese es un gran inconveniente, porque yo para equilibrar cuentas públicas, yo dejo de alguna manera, no sé si fomentar, pero utilizar un instrumento válido de un instrumento válido de fomentar la productividad de los sectores productivos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, deberíamos ver que después de 22 meses de equilibrio fiscal, de alguna manera, yo tengo que soltar algunas herramientas para darle esta productividad, ¿sí? Eh, Bien, ese es el semáforo de la actividad económica. Esto expresa en números lo que venimos diciendo, este concepto de este crecimiento heterogéneo de la economía y qué es quién tracciona y quién no en este momento. Ahora, yo quiero pasar a lo siguiente, porque alguna duda o algo que me surja es, bueno, está bien, no importa, vos me podés decir que hay sectores que traccionan y otros que no. Ahora, los que traccionan, quiero saber cuánto representa de mi torta, de mi economía, de mi PBI. ¿Es cierto que estos sectores son importantes o no? Entonces, bueno, acá yo no lo veo, ahí está. Entonces, yo
busqué acá números, hice un gráfico de torta muy simple y puse cuál era la participación de los sectores en el PBI de la Argentina. Fíjense, la industria representa el 16% del PBI, el comercio el 14% y la construcción el 3%. ¿Sí? Sumo, me da un 33% del PBI de la Argentina, son estos tres sectores. Ahora, sumo agroindustria, minería, energía y le sumo servicios, que es importante, bancos y seguros, ¿no? Y fíjense que ahí me da un 33% del PBI de la Argentina. Estos números son importantes porque me representan de alguna manera que si bien yo no llego a la gente, y eso es cierto, y para mí hay que cambiar eso, si bien yo no llego a la gente, no quiere decir que esta economía esté, no esté creciendo. Es decir, quiere decir que yo no la veo donde me muevo, ¿no? Es, acá estamos hablando casi de manera coloquial, ¿no? Donde yo me muevo dentro de mi ciudad, no veo el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque lo que veo es la industria, el comercio y la construcción. Estoy viendo un 33% de la película. Un 33% de la película que me rodea en mi ciudad. Ahora salgo de la ciudad, fronteras afuera, y me encuentro con un campo, con una agroindustria, con minería, con energía y una base de servicios de banco que me representan el 33% de la película. ¿Sí? Entonces yo digo, a veces hay que hacer una mirada un poco más de afuera, como la hace el sector público, como la hace el gobierno, y quizás estén mirando esto. Dice, bueno, hay sectores que no traccionan, pero la misma cantidad en términos de PBI hoy sí está traccionando, ¿no? Bien, Sí, digo para que... Sí. sí, lo que vos decías, en el día a día de la ciudad, del conurbano de Rosario, etcétera, son los sectores, estos tres, que están en rojo, ese es el tema. Ujú. Están en caída, comercios en alquiler, ¿no? Locales en alquiler, industrias complicadas para llegar al punto de equilibrio, la construcción que no arranca y recién ahora vos habías puesto algo importante también en la otra filmina, lo del Sí. salario real es clave para el tema del comercio y el consumo, No, que por pusiste supuesto. recién ahora empieza a iniciar porque bueno, con esta caída de la inflación de a poquito, eh, tengamos en cuenta que el salario nominal, digamos, viene perdiendo contra la inflación, por eso viene cayendo el salario real y ahora se puede empezar a revertir, ¿no? Con esta tendencia descendente de la inflación, si es que van aprobando las paritarias, no le van estopeando por debajo de la inflación, porque también depende de eso y el gran motor que está faltando que arranque, si bien mostraste, ¿no? La parte obviamente de energía, litio, toda la zona de San Juan, Salta y todo Neuquén y demás, y nuestro cordón industrial con el agro, pero falta la inversión, ¿sí? Eh, hablo interna bruta y la extranjera directa de a poco va ingresando, hay muchos rigis dando vuelta, de a poco se van ejecutando, es un proceso. Es un proceso de seguridad jurídica, obviamente, lo que antes le decíamos las reglas de juego, ¿no? Que no me cambien las reglas de juego, es simplemente una seguridad jurídica de que la inversión extranjera directa yo diría, lo primero que busca, ¿no? Básicamente para poder invertir en un país. Después, bueno, si hay o no libre movilidad de capitales, si un impuesto no lo tengo que pagar por 25 por 30 no mueve. La seguridad jurídica es lo que mueve la inversión externa, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera esta torta es para que tengamos una idea mental. Después, por supuesto, no vamos a tener la misma cantidad de trabajadores dentro de estos sectores, y no va a tener el mismo efecto multiplicador sobre el ingreso y sobre el ingreso real de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, son sectores importantes que hoy están empujando y que llevan el índice general a que nos muestre un crecimiento. Ahora, el desafío es este. Yo sé que es bastante ambicioso, pero en general, ¿cuál es el desafío de la economía argentina? Y bueno, que si hay sectores que están pujando y hay otros que no, si hay heterogeneidad, que ese crecimiento sea homogéneo, es decir, que de alguna manera estas dos velocidades converjan a una misma velocidad, ¿no? Es una Sí, expresión de deseo, sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo? Sí, decime, Diego.
No, ayer escuchaba a Sturzenegger, el ministro Ajá, de Regulación, que está hablando de cientos de miles de familias que van a ir migrando interprovincialmente de los conurbanos hacia el norte, hacia el NOA, hacia Neuquén, hacia Vaca Muerta, todo un proceso migratorio. El tema es en el medio, en el interín, en este lapso de transición. Si, bueno, ahora vas a explicar esto de los puentes, ¿no? Si no están estos puentes y no hay nada, es decir, la micro no nos metemos, fíjense ustedes cómo la manejan, y no están entendidos estos puentes que ahora va a explicar, se sí. hace complejo, ¿no? En el día a No, no, día, esto que se escucha, el malestar, que ahora vamos a charlar, pero el malestar, che, el punto de equilibrio en las pymes y el no llego a fin de mes del empleado, ¿no? tal De los cual. dos lados del mostrador está muy complejo en estos tres sectores. Sí, igual, viste, esa forma, es cierto, hay un periodo de transición, vamos a ver ese periodo de transición cuánto puede llevar, pero es cierto que la movilidad de los factores productivos no es tan movible, ¿no? No es fácil. Yo, una persona sola, sí me podría trasladar a otra ciudad porque hay distintas oportunidades, ¿no? Ahora, como con una familia, y si yo ya estoy con una empresa o con un establecimiento, un comercio, lo que sea, ya el factor productivo, el capital ya no se traslada de manera tan fácil, ¿no? Entonces, sí, podemos tener esos trabajadores golondrinas que van buscando de alguna manera el rédito en algún tipo de economía regional, pero bueno, dentro de eso no sería no sería lo ideal el movimiento este de personas buscando algún tipo de trabajo, ¿no? La convergencia esta de la que hablo es estos puentes, ¿no? Es decir, cómo junto estos dos sectores, este 33% con este 33%. Y el puente más importante y al que le falta a la Argentina, al que yo le doy mayor importancia, es el puente del crédito. Es decir, para que haya mayor consumo, para que haya un aumento real o un aumento indirecto de los ingresos, es el crédito. Y el crédito tiene que tener tasas acordes, ¿no? Tasas baratas, tasas acordes. No digo un subsidio de la tasa, pero que esté en los niveles de inflación, en los niveles de las paritarias y no que lo duplique, ¿no? Eso es claro. El crédito creo que es el puente más importante. El otro puente que yo llamo es el impositivo. Es decir, si yo tengo un equilibrio de las cuentas públicas durante los últimos 22 meses, ¿para qué lo quiero? Digo, ¿para qué lo quiero? Es un objetivo en sí o es un medio para algo? ¿Sí? Porque obtener solamente equilibrio fiscal no le sirve nada. No le sirve de nada al sector público, a un gobierno. Es una condición para lograr algo. ¿Y cuál sería la condición? Bajar impuestos. ¿Sí? Ese sería yo diría, el objetivo que le sigue al equilibrio fiscal, ¿no? Tengo equilibrio en mis cuentas, con eso puedo encarar una reducción impositiva, ¿sí? Por el lado del sector productivo, ¿sí? No tiene que ir IVA, porque sabemos que es neutral en el sector productivo, pero por algunos impuestos distorsivos sobre todo. No es simplemente ir a pedir la baja de los impuestos porque yo no quiero pagar impuestos, sino básicamente porque son distorsivos sobre mi actividad. Por ejemplo, ingresos brutos es un impuesto que la calidad del impuesto es mucho menor a la calidad que tiene el IVA. Entonces, ir a una reforma de ingresos brutos que se convierta, por ejemplo, en un IVA provincial, un IVA mochila, un IVA dual, etcétera, ¿no? Donde el impacto sobre la producción sea neutro, ¿sí? Es cierto que el IVA después nos pega a nosotros, al consumidor final. Bueno, después se encarará otra reforma con una baja de 1, 2, 3 puntos del IVA a los consumidores y ahí libera un poco de ingreso, ¿no? Entonces, y tengan en cuenta que el Fondo Monetario ya hizo una recomendación a la Argentina sobre una reforma tributaria que debería encarar, ¿sí? Fijándose en ganancias y en monotributos sobre todo, ¿no? Bien.
Puente del empleo, por supuesto, los sectores que tienen bajo empleo son bajo, es decir, demandan poco empleo a través de estas cadenas de valores donde yo puedo empezar a no solo la actividad extractiva, sino todo lo que lleva adelante esa actividad, la red de proveedores, servicios, etcétera, se pueda expandir y pueda generar empleos en otras partes de la economía. Y el puente industrial es lo que dice el Banco Mundial. El Banco Mundial nos dice, esperen, la política industrial, si la tienen, no la desarmen. Si la tienen, no la desarmen. ¿Estamos? Revéanla, fíjense si está bien aplicada, fíjense si pueden mejorarla, ¿sí? Pero no se den por vencido con la política industrial. Y si no la tienen, encaren alguna con respecto a ser más ofensivos en las exportaciones. Creo que estos cuatro puentes son los importantes como para ir a aunar esas dos velocidades y es tarea del gobierno o del sector público, que básicamente son medidas para impulsar la actividad y el consumo, como lo dice ahí abajo, pero no son esas medidas como conocía de directamente incentivar el consumo a través de la demanda, sino a través de un escenario económico donde se puedan desenvolver los sectores productivos. ¿Bien hasta Sí, ahí? perfecto. Sí. Ahí en ese punto, eh, la mayoría de los países tienen esas políticas industriales, ni hablar Brasil, nuestro mayor socio, bueno, China por totalmente fuerte en ese punto. El ejemplo claro es los BID o BYD, tienen un subsidio de $4.000 por cada auto, por ejemplo, ¿no? Pero Ujú. los europeos, los americanos, todos tienen políticas industriales para las empresas, para las pymes, activas, ¿no? Para que Por ese supuesto. entramado productivo sea próspero, ¿no? Ujú. Exactamente. Todas tienen y aquellos países que han recomendado que no las tengan se han quedado con algunas políticas muy importantes para empresas muy grandes, jugadores a nivel internacional, digo Estados Unidos, China, Japón, tienen empresas muy importantes donde tienen algún tipo de política industrial. Bien. Ya casi estoy. Voy al veranito cambiario, ¿no? Le llamo veranito cambiario esto de las reservas. ¿Cuánto se acumuló en los primeros 5 meses del año? También algo insólito, ¿no? Que decíamos, bueno. ¿Cuántas rondas el Banco Central va a salir a comprar? Bueno, pasaron las 100 rondas donde el Banco Central compró 10.000 millones de dólares, ¿sí? Lo acumuló, lo metió en las reservas, cumplió una de las demandas del Fondo Monetario que dijo en el año 2026 con 10.000 dólares y aumentar las reservas estamos bien. A los 5 meses de este año ya tenemos los 10.000 millones, la acumulación de reservas. Con eso, el Banco Central y con esas reservas las reservas netas pasaron a ser positivas, ¿sí? Años y años con reserva neta negativa. Este año creo que va a cerrar y ya están en equilibrio, yo diría, o puede estar un poquito arriba, ya se convirtieron en positivas, ¿no? Acá tenemos algunas de las cuestiones, ¿no? La cosecha, ojo que están bajando las importaciones, ¿no? Importaciones. Tuvimos en el 2025 una especie de boom importador donde la apertura, la desregulación y el tipo de cambio, la incertidumbre sobre el tipo de cambio hizo que las importaciones aumenten en exceso, ¿no? En demasía. Hoy, con un tipo de cambio estable, con una inflación estable, las importaciones ya no hay esta forma de adelantar importaciones para ganarle a un tipo de cambio que va a aumentar, etcétera. De hecho, las importaciones bajaron 2.000 millones por debajo del promedio del año pasado, ¿no? Eso es un dato importante, ¿sí? Después podemos ver qué tipo de importaciones está haciendo la economía argentina, productos terminados, capital, herramientas, etcétera, ¿no? Bien, y los precios de los commodities, sí, favorable al agro y a la energía, sí, sobre todo a la energía, pero favorable al agro, son precios que se mantienen estables al alza y no a la baja, entonces de alguna manera me da esta posibilidad de aumentar mis reservas en el Banco Central.
Entonces, ¿qué me pregunto yo? Digo, como economista o como veedor de alguna manera que trato de desmenuzar el programa económico, digo, bueno, es momento de remonetizar la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Banco Central sale a comprar 10.000 millones de dólares, el Banco Central imprime los pesos y los compra. Inyecta el equivalente a 10.000 millones de dólares ¿en dónde? En la economía. Esa inyección de alguna manera me va a llegar a mí y de alguna manera va a fomentar el consumo. ¿Pasa esto? No pasa esto. No pasa esto, por eso yo puse la remonetización de la economía está en pausa. ¿Por qué digo que no pasa? Porque una vez que el Banco Central imprime estos billetes, imprime los pesos, compra los 10.000 millones, después sale a esterilizarlos, ¿sí? Básicamente a través del Tesoro lo absorbe, ¿sí? Rolea deuda y después sí absorbe todo el excedente de pesos que hay en la economía, entonces se hace como una especie de equilibrio. Por más que lo inyecta, después el Tesoro lo vuelve a meter en el sistema, diríamos, lo vuelve a sacar de la economía, del circulante. Entonces, el efecto es neto, el efecto es nulo sobre la posibilidad de fomentar el consumo o de aumentar la liquidez de la economía. El efecto solamente es positivo en las reservas. No es menor, pero no incentiva el consumo, no incentiva la industria ni la construcción. ¿Sí? Bien. Sí, sí, ahí ese ratio que tenés ahí, ¿no? Que ahora vas a pasar seguramente, pero estamos lejos, ¿no? De países de la región, de Latinoamérica, en el porcentaje del crédito privado sobre el PBI. Mucho por hacer ahí. Ah, muy, muy lejos, 12%. Es decir, esto se conoce como la profundidad del sector financiero, ¿no? Que es el crédito privado comparado con todo el PBI del país, ¿no? Entonces, es un 12%. Fíjense que Chile tiene un 100%. Es como que da créditos al sector privado lo mismo que genera la economía, ¿no? Europa en general, en promedio, un 88%, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el sector financiero argentino es pequeño, es poco profundo y es un poco reacio, ¿no? Yo diría a dar crédito, todavía no tiene ese ejercicio. Ahora vamos a ver por qué en ese ejercicio, ¿no? Porque yo digo, el desafío, el puente principal que habíamos dicho en la filmina anterior, ¿cuál es? ¿Qué puede hacer el sector público para incentivar el consumo, para volver a traccionar la economía? ¿Sí? Y el desafío es el crédito. Ahora, el sistema financiero me está mostrando que es pequeño, que es profundo y que no le quiere dar créditos al sector privado. ¿Por qué? Porque tiene exigencia de scoring, ¿no? Hoy los bancos se fijan sobre todo, hoy el scoring es muy importante y cada vez más elevado, ¿no? Entonces excluye a una parte muy importante de la economía, no solo por no llegar al scoring, sino porque el 40% de la economía argentina hoy es informal o está en negro. Entonces no tiene acceso al crédito directamente por no estar bancarizado, ¿no? No solo por llegar a el puntaje que existe, ¿no? Tasas reales altas, ¿no? El costo financiero y el costo financiero total, ese, porque yo veo y me dicen, bueno, hoy la tasa, tomemos cualquiera, Tamar o cualquier tasa. Eh, bueno, está 25 o 30%. Ahora yo voy al costo financiero total de un crédito, de un empréstito, ¿sí? De un financiamiento. Casi se duplica, ¿no? Sí, mira, por otro lado, la nominal, no el costo financiero total, que sacó el Ah, Banco sí, Nación sí, sí. para refinanciar toda la mora estructural que hay por las tasas muy elevadas del año pasado, está ofreciendo 65 TNA. Imagínate cuando te vas al costo financiero total, ¿no? Estamos hablando de No, 80, 90 puntos para refinanciar una deuda mala. O sea, pero, o sea, muy como este segundo punto, ¿no? Demasiado alta la tasa de interés real y eso provoca complicaciones serias a las familias, ¿no? Por eso la mora está arriba del 12%.
en las familias. Sí, sí, por supuesto. Es decir, la tasa de refinanciación hoy está muy alta. Sí, bueno, teníamos una tasa muy alta, de hecho, por eso se entra en mora y después para refinanciar todavía sigue muy alta. Decís, un 12% aproximadamente de las familias, si vamos a directamente fintech, billeteras Uf, virtuales. No, no, vamos, estaría casi, se calcula que está en un 30% la mora, treinta por sí, ciento. Tengan en cuenta que los bancos, este tipo Gabriel, de... Sí, te- yo estoy en un banco hoy y lo que está pasando también en cuanto a lo que son estas tasas de refinanciación es que se le da de baja el límite de tarjeta, aparece como cliente no deseado para futuros préstamos, entonces en definitiva también restringe a futuro lo que va a ser la operatoria de dar préstamos a la familia y a todos los empleados. totalmente. Ya quedaste fuera, ¿no? Ni siquiera el scoring, ya te dieron como cupo, te sacaron del cupo de que en algún momento vuelva el crédito. Y por otra parte también el sistema financiero hace una previsión y esta parte que está en mora es como que si ya prevé que no la va a cumplir, ¿no? Que no la va a cobrar, porque directamente no importa si es mora, incobrable. Yo pongo todo que es ya incobrable. Entonces hago esa previsión para futuros balances. Entonces complica mucho al banco la mora. No es simplemente, bueno, de alguna manera la vamos a cobrar. No, me complica en el balance, en mi estructura interna, ¿no? Y por último, el efecto puntualmente muy técnico de la economía, que es el crowding out, que es el Estado con esta refinanciación o buscar el 100% de la refinanciación de su deuda, del tesoro estoy hablando, al buscar eso y quiere que él se refinancie el 100%, ofrece tasas altas, esas tasas altas se llevan todo el crédito al sector público y dejan poco crédito al sector privado y crédito caro, ¿no? Entonces, existe este efecto. Creíamos que ya no lo teníamos más porque el sector público no iba a demandar sobre el sector financiero local, pero lo sigue haciendo y sobre todo el tesoro, ¿no? Esto puede sí, cambiar. Sí, sí, decime, digo. no, y te agrego que hay un encaje todavía muy alto. ¿Te acordás cuando se Sí. armaron las LEFIs el año pasado? Llegó al 53, fue bajando, está alrededor del 40, pero sigue siendo elevado, ¿no? Entonces también, eh, digamos que seca la plaza, ¿no? Porque el banco tiene una limitante importante para prestar, entonces encarece el costo del dinero. Tal cual, tal cual. El encaje, bueno, el encaje, vos justo nombraste una de las herramientas que podría utilizar, en este caso el Banco Central, como para soltar un poco más, ¿no? Soltar esa liquidez que tiene inmovilizada a los bancos, este 40% de los depósitos está inmovilizado, ¿no? Entonces, podría ser algún tipo de herramienta, bajar algunos puntos de encaje o sobre todo se usa mucho bajar puntos de encaje y en contraprestación prestar esos puntos de encaje al sector productivo, ¿no? Entonces yo direcciono el crédito barato porque antes no tenía ninguna remuneración, ahora por lo menos tiene alguna remuneración, pero direccionarlo al sector productivo. ¿Sí? Es una de las herramientas que se podría utilizar. Bien, esto con respecto al sector financiero, ahí, bueno, le pegamos un poco a Alfonsina de donde trabaja, pero bueno, cada sector tiene su particularidad y se mueve según sus cuentas, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión con algunos bancos y ellos nos dijeron, mira, el sector productivo, la industria, el comercio puede presentar balances negativos. Nosotros como banco no tenemos permitido presentar balances negativos, así que nunca lo vamos a tener. Cada cosa que influya sobre ese balance de manera negativa lo vamos a apartar. Y en este caso está la mora, ¿no? Claro. Bien. Entonces, si, ¿qué sigue un poco para la economía? Esto, cuando, viste, algún programita que hacemos correr alguna proyección o algo de eso, entonces me da un escenario de probabilidad. ¿Cuál es el escenario de probabilidad? De que
la economía siga como está ahora el resto de los meses de este año? ¿Hay algo de optimismo que va a crecer o hay algo en que puede retroceder mucho más de lo que está? Y más o menos un 60%, esta es como una mirada, ¿no? Entonces, eh, el gobierno tiene una mirada optimista. Dice que no, en el resto del año pueden venir algunos brotes verdes. Brotes verdes le llaman no solo al campo, sino energía, ¿no? Energía verde, etcétera. Una reactivación y una mejora con la baja de inflación, una mejora del poder adquisitivo, del consumo y que eso traccione y que puede aumentar el nivel de actividad de la economía. Bueno, ese escenario tiene un 20% aproximadamente de probabilidad bajo. Que sea adverso, es decir, que haya un deterioro mucho más profundo, es decir, si aumenta, si yo tengo que actualizar tarifas, actualizar impuestos, eso deprime el poder adquisitivo y a su vez impulsa la tasa de inflación mucho más de la que vemos ahora. Bueno, ese sería un escenario adverso. Yo no lo veo, también tiene un 20% de posibilidad de ocurrir. ¿Y cuál es el escenario que vamos a tener de acá en más? Es el mismo de estos 5 meses, es decir, una estabilidad macroeconómica con un sistema productivo en el que nosotros tenemos, en el que nosotros nos relacionamos y tenemos contacto día a día, en que va a seguir así. Es un consumo débil, ¿sí? Que no tracciona mucho, un empleo que quizás es un empleo estable, pero sin saltos en los ingresos. Entonces, es un escenario un poco muy parecido a estos meses que hemos transcurrido, ¿sí? Como para dar un panorama, digo, para que no tengamos expectativas altas ni tampoco tengamos tan bajas, ¿no? Bien, y por último, y acá ya llegando al final de la presentación, hice un punteo de cuáles son, yo digo, bueno, ¿qué tengo que mirar en mi economía? Porque hay tantas variables. Bueno, miro un poco algunos precios de la economía, ¿no? Puedo decir la inflación, ¿qué pasa con la inflación? Bueno, ahí lo tengo que, mirá, lo tengo que modificar porque a las 4 de la tarde salió y no me dio tiempo. Eh, bien, inflación, hoy estamos en torno al 2%, ¿sí? Me va a dar la anual un 30%. Hoy está en 33, pero seguramente si baja un poquito me va a dar anual en el 2026 30%. Es una baja y es una estabilización de la inflación. Si bien es alta comparado con los países de la región, esto tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque el 30% comparado con un 3, un 6% de Brasil, estamos muy por arriba, ¿no? Tratar de ir a una inflación mensual que esté en el cero, primero habían dicho 0%, después dijeron, bueno, que empiece con cero, ¿sí? Que empiece con cero, 0,9, ¿no? Que empiece con cero, ¿no? Bien, que empiece con cero es restringir aún más las condiciones que hoy tenemos. No creo que vayamos a eso, así que creo que se va a estabilizar en un 30% y repetir el porcentaje del año pasado. El dólar, sí, el dólar una suba moderada. Es decir, en este primer semestre entraron muchos dólares, aumenté mi reserva, fortalecí al Banco Central, di una imagen de fortaleza, ¿sí? De mi Banco Central. Bajé el riesgo país, los dólares llegaron, quizás sigan llegando por la energía y por la minería, entonces me va a dar a fin de año una estabilidad del tipo de cambio, quizás yo corrija para ganar un poco de competitividad, pero no tanto. Entonces, fíjense que yo puedo esperar una variación del dólar del 15, 16, 17%, casi la mitad de la inflación que voy a tener. El dólar va a actuar como un ancla inflacionaria, ¿sí? Yo no voy a tocar el dólar porque no quiero que se me pase a precios. Bien, reservas. Fíjense, hito histórico. Por primera vez las reservas netas están siendo positivas. Fiscal. 22 meses de superávit o de equilibrio, porque podemos ver en algún momento ha sido equilibrio fiscal. Este déficit
cero es un ancla inamovible, igual que el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque me ayuda a mantener la inflación, ¿no? Es decir, si un sector público que no demanda financiamiento del Banco Central y que no demanda financiamiento del sector productivo, digo, no tiene las necesidades, esto es muy importante, no demanda financiamiento del sector productivo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene la necesidad de aumentar impuestos para financiarse, ¿sí? Un déficit fiscal, nosotros sabemos que vamos por deuda o vamos por impuestos, ¿no? ¿Cómo se llenaría? O por emisión, eso ya no lo tenemos más, emisión no hay. Por deuda puede salir a tomar deuda o por aumento de impuestos. Que yo vea que el sector público tiene equilibrio en sus cuentas, quiere decir que no me va a venir a aumentar impuestos. Ahora, yo le tengo que exigir que sí me baje impuestos. Tasa de interés en el orden de, para diciembre, en el orden del 22%, ¿sí? Bien, esa es la tasa pasiva, ojo, tasa pasiva para los depósitos de plazo fijo. Y el PBI puedo esperar una expansión de 2,8%, yo creo que va a ser un poquito menos, pero si estamos con 2 o por encima de 2, lo importante no es, si bien es el número, por supuesto, yo necesitaría una pujanza mucho más grande, pero que se mantenga en positivo 2 años seguidos, creo que es un buen indicativo de que la macro está estable, habría que darle un empujón a la micro, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos, Diego. Perfecto. Yo lo que El panorama agregaría acá, general. Sí, no, muy bueno todo. sí, sí, Muy, muy sí. bueno. Pero lo Agregaría agregamos. el sector externo que se correlaciona con el ítem reservas y dólar, obviamente, y en realidad con todo, ¿no? Pero el sector externo también, ¿no? La cuenta corriente positiva, el superávit Mm. gemelo, como pasó 2003, ¿se acuerdan? A 2007, 2008, que después empezó a caer fuerte, es importante porque Argentina, los choques fuertes que tuvo de su economía fue por el sector externo. Entonces, con esto de energía, oil and gas, que vos marcabas, obviamente el complejo agroindustrial de nuestro polo industrial acá local, y la parte de minería en San Juan y Salta, es como que de a poco va a ir transformando ese sector externo. De hecho, ya se está hablando de cómo trabajar y atacar la enfermedad holandesa, o sea, el exceso de dólares, futuros, ¿no? No estamos hablando de presente, futuro en la proyección. Pero creo que también agregaría el sector externo, ¿no? La cuenta corriente, que está anclada también al superávit fiscal. Siempre los dos problemas de Argentina fue el déficit fiscal y el déficit muy elevado de cuenta corriente, porque podés tener un promedio de 1 o 2 puntos, pero acá ha sido 20%, 14%, y eso hizo chocar a Argentina, ¿no? Totalmente. Bien, de acuerdo. Sí, 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 hay que agregarlo. Básicamente, el superávit de la cuenta corriente hace de alguna manera que el dólar se me mantenga estable. Por eso, mientras siga teniendo ese superávit, el dólar, que es como la válvula o el fusible, que es el primero que salta cuando tengo un déficit de la cuenta corriente, hoy no está siendo comprometido. Entonces, mientras tengamos ese superávit, creo que el dólar se va a mantener y creo que va a cerrar en ese porcentaje. Así que sí, Bien, por supuesto, es importante. El sector externo argentino hoy es clave para mantener la macro. sí. Bueno, y aprovechando tu rol, ¿no? Teniendo tantos asociados, bueno, yo estoy en la Cámara de Servicios, en la Comisión, perdón, de Servicios Profesionales también. Sí. Bueno, el clima, Eh, ¿no? agradezco El, nomás si querés que dale. salga la presentación o me quedo ahí Bueno, como que. bueno, muy bueno, Gabriel. Muy Bueno, bueno. gracias. Muy Gracias. bueno. Y me gustó lo de la torta también. Es importante tomar noción del peso ponderado de estos tres sectores para darle, digamos, la importancia que tiene. Por eso me parece importante lo que marcás de esos puentes que Sí. hay que abordarlos y construirlos. Hay que abordarlos, o sea, identificarlos, construirlos y acompañar ese camino en el puente hasta esta reconversión de la matriz productiva, porque si no, bueno, y ahí vamos a la pregunta, ¿no?
cómo están los asociados, obviamente sin dar nombres, digo por los rubros, ¿no? Ya lo comentaste un poco, pero está bastante complejo, uno que también está todo el tiempo con pymes y demás, en estos tres sectores. Les cuesta mucho por la caída de demanda real, como vos marcás. Ejemplos concretos. Hacen promociones, no sé, por Mercado Libre y demás, distintos rubros. Antes tenía un impacto muy fuerte, ahora es mínimo el impacto, porque no está la demanda, no está la demanda. Entonces, como vos dijiste, hago una introspección de los costos fuertes, voy achicando, pero igualmente no llega la demanda, con lo cual todos sabemos lo que estamos acá, que el motor de cualquier empresa es la venta, ¿no? Venta y si es producción, la producción acoplada. Eh, entonces ahí es donde se pone el foco del tema y reitero esto importante que vos marcaste, los cuatro puentes son claves, pero se los tiene que abordar. Y hoy por No, por hoy supuesto. eso está medio en un gris. La micro encárguense ustedes, nosotros arreglamos la macro. Por ahí hay reuniones del ministro de Economía con los sectores, como que va tratando se reunió con los contadores, con el Consejo, con la Federación de Consejos Profesionales la semana pasada o la otra, para el tema el tema de los dólares del colchón y demás. Pero falta, ¿no? Ahora te escuchamos a vos, que tenés mucha ida Falta. y vuelta. Sí, sí, sí. Creo que falta, creo que falta. Eso es lo que están diciendo los empresarios. Eh, Han hecho un cambio en cuanto a la rentabilidad. Es cierto que cuando cambió el modelo o este paradigma de funcionar en una economía sin inflación, que es un cambio total, es decir, dentro de mi empresa es cambiar, es decir, no, yo digo, no a veces... Muchas veces la rentabilidad de una empresa se jugaba o se daba dentro de jugar con proveedores, jugar con créditos con tasa subsidiada, jugar con un dólar que era un dólar blue, o con la brecha cambiaria, o con conseguir importaciones. Hoy la rentabilidad ya cambió, no viene de esas variables, sino que la rentabilidad viene del mercado, viene de la posibilidad de competir y de que yo sea eficiente en mi producción y luego los precios, por supuesto. Pero creo que el sector privado y el sector productivo ha hecho sus cambios, ha bajado los niveles de rentabilidad, eh, se está tratando de amoldar a esta nueva eficiencia. Pero creo que no alcanza porque del otro lado tenemos ingresos que no entran, es decir, tenemos facturación que no llega y todo ese camino recorrido hoy choca contra eso. Entonces, seguir achicando costos ¿hasta cuándo? Si ya no tengo más de dónde escarbar, ¿no? Seguir siendo más eficiente, bueno, ¿qué hago? ¿Qué nuevos procesos o qué procesos que antes yo hacía debería haber eliminado, ¿no? Entonces, bueno, por un lado la rentabilidad y por el otro lado esta cosa de que se debe sacar algunos obstáculos, es decir, yo abro la persiana de mi comercio y del otro lado me encuentro con obstáculos, es decir, ¿qué obstáculos son? No son propios míos, ¿no? ¿Qué obstáculos? Un sistema tributario que hoy es pesado, es decir, mucha presión y sobre todo muy distorsivo. Entonces, me encuentro con el primer escollo, ¿no? Un sistema tributario que no me ayuda a mí a desarrollarme como se pretende el modelo, ¿no? Después yo me encuentro con cuestiones, perdón, me encuentro con cuestiones de un sistema financiero donde el crédito se lo lleva al sector público a una tasa alta y después el remanente que me ofrecen a mí es una tasa igual de alta. Entonces, un sistema financiero que tampoco me ayuda a mí a desarrollarme o fomentar mi actividad, ¿no? Tengo lo segundo. Tercero, los servicios, ¿no? Los servicios hoy básicamente están indexados por IPC. ¿Pero qué quiere decir indexados por IPC? Que el servicio directamente, el IPC me da 3,6 el mes que viene o cada 3 meses me va a aumentar 3,6. Es así. Entonces yo tengo del otro lado ingresos, como decía Diego, paritarias que no siguen la inflación. ¿Qué quiere decir? Ya me quedé atrás con los ingresos. Y si yo tengo ventas que no siguen la inflación porque yo no pongo el precio
que me da el IPC, recuerden esto, si el mercado no me ¿cómo se dice? Si la demanda no me, decir, no me valida el precio, no me compra nadie. Entonces, muchas veces yo quiero seguir el IPC, pero la demanda no me convalida mi precio, no me compra. Entonces, yo por un lado tengo costos fijos que van por IPC y por el otro lado tengo ventas que van por debajo. Listo, mi modelo de negocios no va a funcionar. Puedo estirar, pero en algún momento si no cambia, no va a funcionar. Esa es la cuestión que se habla en el día a día con el sector comercio e industria. Este achicamiento de la rentabilidad y de los ingresos de los consumidores que en algún momento debería revertirse, ¿no? Seguro. Bueno, consultas a los que están presentes. Esto después queda obviamente en la página del Consejo y de IAF. Consultas por el chat vivo, pueden tomar el micrófono. Patricia, Jorgelina, anímense. No, yo me pregunto si el estado actual, más allá de cumplir con ciertas metas macroeconómicas y haber logrado objetivos que son importantes, tienen claro que también la micro no es solamente responsabilidad de la micro, digamos, de los empresarios, que también puede generar un problema para la macro si queda mucha gente sin trabajo, sumado a que la inteligencia artificial nos va a ir retaseando posibilidades de trabajo, ¿no? A mí me llama la atención que no les importe, pareciera, porque las ayudas que se están viendo a través de, no sé, de los RIGI, no son lo mismo que se están dando a las empresas chicas. Y pareciera como que no está en la agenda pública. Y en algún momento puede ser un problema para todos, para los que queden sin trabajo y para el Estado mismo. No sé, Sí, ojalá lo empiecen a abordar. Como también me no, no. preocupa, Sí, sí, sí. no, que Decime. también me parece que es importante también pensar en políticas que ya, está bien, exceden al tiempo de duración de un gobierno, pero la educación, ir planificando, a ver, esa micro, el Estado te tiene que dar una orientación hacia dónde la queremos desarrollar, en todo caso, que tiene que ir acompañado también con proyectos educativos, no solamente con el apoyo del crédito y qué sé yo, es como que la parte micro está a ciegas, te diría, de por dónde empezar a ser más eficiente y tener emprendimientos que sean productivos y que le permitan vivir y aportar algo también a la economía total. De acuerdo, sí, sí, Patricia, estamos de acuerdo. Más o menos ese fue el tono de la charla, es decir, la macro bien, ¿qué hacemos con la micro? Entonces, de alguna manera estamos buscando algún puente como para que incentive un poco la micro o es esto de sacarle obstáculos. Si yo encima que dejo la micro a su merced, que está bien, no hace falta, no es una cuestión de que el sector público siempre se tenga que hacer cargo de todo, pero por No. lo menos de sacar obstáculos, sí. Si yo creo que el Mm. sistema financiero, el sistema tributario o algún tipo de legislación, etcétera, hoy es un obstáculo para el desarrollo, sí es mi responsabilidad como sector público sacarlo. ¿Sí? Pero yo creo que no hay una intención del sector público de escuchar a las Mm. cámaras empresarias, por lo que escucho. Vos que estás en la federación, pero me da la sensación de como que no les interesa mucho escuchar. Bueno, por eso, está bien. Por eso desde las cámaras seguimos haciendo las gestiones pertinentes. Nosotros creemos que eso, sacar obstáculos es la gestión de las cámaras, es decir, si el sector privado tiene su propio empuje, bueno, que no haya nadie que lo interrumpa, y menos el sector público, que es el que dice que hoy es una economía que no tiene intervención porque la mejor política industrial es la no política industrial, está bien,
quizás estemos de acuerdo en que no, el sector público no deba intervenir en cada una de las cuestiones de la economía, pero tampoco, si no va de manera positiva, tampoco de manera negativa. Ah, claro. Sí. Sí, la sensación, me parece que lo que comenta Patricia es que la micro está un poco a la deriva, ¿no? A la deriva. Entonces, Bueno. hay que apoyar un poco esa transición y construir esos puentes, ¿no? Me parece que Ujú. sí o sí, como hacen los países vecinos, y ni hablar de Europa, fortísimo, ¿no? Estados Unidos y demás. Sí, es una situación complicada para estos tres sectores, ¿no? Está complejo. Otra cosa que me llama la atención es en el reparto de la torta del Producto Bruto, el sector financiero, que ¿por qué si tenemos un sector financiero tan chiquito que no da créditos, por qué sigue creciendo? Sigue siendo uno de los sectores pujantes. ¿Tanta Mm. plata hace prestándole al Estado? ¿Todavía? Sí, crece, crece. Sí, 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 genera. No solo al Estado, bueno, después pues, nos tendríamos que meter en la cartera y en los negocios del sector financiero, pero sí, es un sector pujante, un servicio obviamente necesario. Nosotros pretendemos que sea mucho más extenso, que llegue a mucho más Ah, sectores o agentes, pero no. Mm. Muy bien, Jorgelina, Alfonsina, Ramiro, ¿todos quieren hacerle ¿Qué alguna tal? consulta? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podría hacer una consultita sobre los escenarios eh, que planteó hoy de optimismo, de pesimismo y el base? ¿En qué se basó Sí. para determinar el porcentaje? Y básicamente en los factores que yo había puesto, en la estabilidad fiscal, en la estabilidad cambiaria, en el tipo de cambio y sobre todo en una inflación a la baja como la vimos hoy, justamente. Básicamente Bien. esos sectores son los que te dan que si bien la inflación está en un 30%, te da un escenario parecido al que vos venís teniendo estos últimos meses. El tipo de cambio, si se mantiene, es el mismo escenario y el escenario fiscal, si se mantiene, también te va a dar un escenario muy parecido al que vos venís viviendo estos últimos meses, por eso. Esas son Bien, las muchas gracias. características. No, de nada. Pero básicamente la inflación, si la tasa de inflación aumenta, ahí cambia el escenario. Totalmente cambia el escenario y ya podemos ir a un escenario más adverso al que tenemos hoy en día. Bien. Última pregunta, ¿alguno? ¿O alguna? Jorgelina está con ganas, me parece, ¿eh? Jorgelina, No, no, yo agradecer, bueno, agradecer sí la charla, porque la verdad que es un aporte muy interesante que hace el Consejo. Y bueno, yo estoy en una empresa de servicio, una empresa familiar, y sí, sentimos el impacto tremendamente. Y bueno, y estamos, yo digo, surfeando por las circunstancias. Los clientes lo que estamos sintiendo es que cada vez retrasan más los pagos. Creo yo que es un poco esto que vos decías, Gabriel, se financian con los Sí. proveedores. Ujú. Por suerte, cheques de vuelta no, gracias a Dios. Y es eso, cuidar mucho al cliente, analizar mucho cómo le vamos a ajustar. Estamos notando sí que hay muchos que están pidiendo otras cotizaciones. Somos una empresa de servicio, o sea que eh, y que se van por menor precio, o sea, a veces no evalúan la calidad, buscan precio y así que preocupados realmente. Totalmente, sí, de acuerdo. Sí, sí, Jorgelina, es cierto que hoy el consumidor se ha vuelto un poco más experto en esto de que el precio, y se relaciona un poco con lo que dije, ¿no? Hoy el peso tiene valor con respecto a un tipo de cambio que está planchado, entonces el peso tiene su valor, el peso hoy se cuida.
y el peso se busca mantener, ¿no? Entonces, quizás te piden un presupuesto a vos y busco varios presupuestos, el de menor precio voy ahí para gastar menos. Es cierto que hay un sistema financiero que sale a un poco a tapar esos huecos que tienen los comercios y sobre todo los servicios. Y después también, bueno, surfear esto, la ola de decir, bueno, ¿qué hago con el servicio? Si no puedo ajustar por precios, porque el mercado, supuestamente ese que se fue o los que se van, el mercado quiere decir que no te convalidan el precio. Y vos decís, pero ¿de dónde saco mejores precios si estoy haciendo todo lo posible? No, es así. Entonces, de algún momento, de algún lado tengo que sacar mejores precios y ahí está en cada uno, ¿no? En reestructurar su negocio, hacer mejores procesos, no sé, conseguir mejores precios vos de tus proveedores, etcétera. Pero sí, el sector está así, en servicio, comercio, industria y construcción, todos. Ahí no te nombré, pero es cierto, Sí, están todos así. me sentí incluida, sí, sí. Está bien, está bien. Gracias, gracias. No, gracias a vos. Bueno, Gabriel, te queríamos agradecer en nombre de IAF Rosario y la Comisión de Finanzas del Consejo Profesional. Muy buena la presentación, así que bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, cómo no, cómo ¿Eh? no. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, por poder participar y por supuesto a disposición. Excelente. Gracias. Bueno, nos Hasta vemos. la Chao, hasta próxima. Gracias. luego. Gracias, gracias a Chao. Chao. todos. Gracias. Chao, muchas gracias.